Muy buenas tardes. La bajo, la bajo. Muy buenas tardes. Hoy, el Magazine Piel Negra, con unos invitados de lujo, con un programa de lujo. Hoy, verdaderamente nos fajamos, profe. Hoy estos invitados están súper especiales. Hoy tenemos a nuestra derecha a un líder, él ya se va a presentar, ya va a decir su nombre, pero yo lo voy a presentar como uno de los maestros en el liderazgo afrodescendiente aquí en el Quindío. Y como ustedes lo pueden ver, tenemos a nuestra izquierda, al lado del profe. Profe, tenemos a un intérprete de lo que es la lengua de señas colombiana. Entonces, pues sin más preámbulos, que ellos mismos se presenten. Justino. Muy buenas tardes, profe Roy, ¿cómo está? Mi nombre es Justino Saab Banguera, líder de los negros, de negritudes. Y pues estoy acá muy contento, profe, hombre, de que me han invitado a este programa tan hermoso y para poder hablar vivencias de nuestras comunidades. Claro que sí, profe. Listo, Robins, don Justino, y acá nuestro intérprete, un privilegio contar hoy con dos acompañantes, contar nosotros con este elemento en el programa. La verdad que cada vez vamos como más para arriba en esta actividad que venimos haciendo. Y bueno, no, contento ya mi segundo programa por acá y nada, contento para venir acá a hablar un rato bien bacano. En este momento vamos a dejar de interpretar y se va a presentar. Profe, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? Mi nombre es Einar Humberto Porero. Soy, hace ya más o menos 34 años, soy intérprete de lengua de señas en Colombia y es un honor, un privilegio poder participar de estos programas inclusivos, ¿sí? Y de reconocimiento a aquellos que eran olvidados. Esto es hermoso y me gusta estar en estos ámbitos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, el día de hoy vamos a hablar de inclusión, vamos a tener temas sobre las bibliotecas humanas, contar la vida de estos seres tan maravillosos que tenemos hoy como invitados y pues por supuesto, cómo no, felicitar y ese acompañante que siempre va a estar con nosotros, Paulita. Paulita, tu voz me encanta. Cuéntame, hoy cómo te sientes. Hoy me siento, y te digo la verdad, un poquito como triste he estado últimamente porque tengo una mascota que está muy enferma, entonces es como que estoy aquí en cuerpo, pero mi alma está por allá con ella. Pero muy contenta de tenerlos acá, de tener estos invitados tan especiales y tan importantes como siempre en Proyectar a XM, así que bienvenidos, Proyectar su casa, cuando quieran, con mucho gusto son bienvenidos acá. Bueno, todas las energías y todas las bendiciones para Paulita, para que su mascota se mejore. Y Gracias. arrancamos con el tema más claro, es la inclusión. Profe, tenemos unas leyes de inclusión en Colombia. Cuando se habla de inclusión, inmediatamente usted busca en la IA, en cualquiera de las redes sociales, el tema de inclusión y le sale la ley 1618 del 2013, que establece la inclusión social y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. También tenemos la ley 1448 de 2011, que establece las medidas de atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Tenemos la ley 1257 del 2008, que establece normas para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Y nuestra ley, la que hoy nos tiene en este programa, que es la ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de las comunidades afrocolombianas y promueve su inclusión social. Esas son las leyes, profe, que realmente nos rigen en el tema de inclusión. Excelente, Robin, muy buena presentación, así es. Tenemos una normatividad que respalda este asunto. Es fundamental este tipo de espacios donde todos los colombianos, todas las personas
comprendamos que eso hace parte, digamos, de todo nuestro sistema político. Y también, Robbins, recordar que nosotros tenemos esas leyes no en vano, no surgieron de la nada. Son leyes que es una bonita historia, ¿no? Hacen parte y nacieron con la nueva constitución política de nosotros, nueva entre comillas, porque ya la tenemos desde el 91. Sin embargo, pues recordar que antes del 91 duramos muchos años, fue como más de 100 años, duramos con una misma constitución. Entonces estaba bien atrasadita y bueno, esa renovación fue bastante importante. Y dentro de esa nueva constitución, lo bonito fue la participación que hubo. Ahí en ese ejercicio, que se llamó la séptima papeleta, hubo desmovilización de grupos armados, como lo fue el M-19 y como lo fue también el grupo del Quintín Lame, un grupo indígena que se armó principalmente para protegerse de unas situaciones constantes de, digamos así, de represión, pero violenta en el departamento del Cauca. Y entonces todos esos grupos entraron a ser parte líderes de las comunidades afro. Y bueno, no, eso es lo que nos tiene a nosotros hoy acá con una ley que está hecha es para que generemos un nuevo país, que estamos en ese proceso y que reconozcamos la, la variedad, la multiplicidad, la riqueza cultural con la que nosotros contamos en este país. Perfecto, profe. Hombre, cuando hablamos de inclusión, ya les dije que hablamos de varias leyes y realmente creo haber invitado a unos especialistas que han vivido esas leyes en carne propia. En el caso de Justino, que ha vivido la ley tanto ley 70 como la ley de víctimas. Justino, háblanos sobre la ley de víctimas. Profes y compañeros de aquí del auditorio, mire, la verdad, la ley de víctimas fue promulgada y se hizo con el fin de garantizar el derecho de las víctimas del conflicto armado. Valga la redundancia, toda clase de víctimas, desplazamiento forzado, que es una de las, sinceramente, muy triste, secuestro, violencia, desaparición, que es una de los hechos que en Colombia ha marcado mucho, porque imagínense que a usted le desaparezcan un familiar y nunca sepa de él. Y pues sobre todo para la restitución de todos los derechos, para eso fue promulgada la ley. Cuando se dijo que se promulgó la ley, era para que para el 2020 las víctimas del conflicto armado tuvieran resarcido todos sus derechos, pero todos para esa fecha, 2020. 2020. Pero ¿qué pasa? Vemos con tristeza, hoy estamos en el 2026 y en Colombia no se han indemnizado todavía ni siquiera 1 millón de víctimas. Y somos, cuando se promulgó la ley, que fue la que reemplazó a la 387, se dijo que éramos para ese entonces 7.980.000 y no me acuerdo cuántos, miles de víctimas. Hoy vamos ya como en 11 millones mal contados de víctimas reconocidas que están en el registro único de víctimas y de indemnizados no hay 1 millón. Tenaz ese dato que nos pone aquí en contexto Justino, y es que parece ser que en Colombia todo va muy lento, todo se pospone, como que no hay una voluntad política en las cosas que suceden porque está todo, está realmente, si ya se promulgó la ley, si está las agencias como tal en funcionamiento, ¿por qué no está la voluntad política? Ese es un racismo estructural del que hemos venido hablando en este programa y que trabajamos y que tenemos que seguir trabajando. Exactamente, Robbins y don Justino. Eso
básicamente nos demuestra que se cambió la ley, ¿cierto? Pero que continuamos conservando en gran medida todos los elementos que generaron esa represión, esa violencia social, ¿sí? Esa victimización, y que hubo una posterior revictimización, ¿cierto? Y por eso también es importante reconocer que hay que empezar a aplicar esas leyes, ¿sí? Es importante sobre todo lograr enseñar que necesitamos como colombianos, y reitero ahí esa parte, entender de qué estamos hechos, qué nos componen. Como lo decía Justino, no lo puedo decir mejor. Estamos compuestos por víctimas fuertes, millones de víctimas, 11 millones, eso es demasiado. Y las que se han contado, las que se han registrado, digámoslo así, pero hay muchas más que no aparecen en los datos pues del sistema, por decirlo así, pero que evidentemente el hecho de que después de que se generan estas leyes, antes se continúa con un proceso más acelerado de victimización, y hay veces las palabras decoran masacre, asesinatos sangrientos de poblaciones específicas, ¿no? Y como estamos acá en un magazine de piel negra, tenemos que reconocer, don Justino, sí o no, que en Colombia a la población que el conflicto armado le ha dado más duro ha sido a la población afro. Profe, usted lo ha dicho como es. Mire, en el Pacífico, hablemos nada más del Pacífico. Usted se dice al Pacífico, cualquier pueblo del Chocó, del Micay, de Timbiquí, de Naya, de Guapi, bueno, de todos esos, pues, de todos esos municipios de corregimientos y todo, y usted va allá, y de la población, por ahí el 90% es víctima de algo. Pero pues lógico que si vivimos nosotros en Colombia, todos los colombianos debíamos de ser víctimas, porque todos fuimos víctimas del conflicto armado, eso no se puede reconocer. Pero donde se ha golpeado duro ha sido en las poblaciones más marginales. En este caso la población negra. ¿Por qué? Primero, por nuestra riqueza en los territorios. Si usted va a esos lugares, son los lugares más pobres que tiene Colombia. Pero somos los lugares más diversos, donde tenemos de todo, pero sin oportunidad. ¿Por qué? Porque todo se centra ¿dónde? En Bogotá. Todo se hace desde Bogotá. Entonces, una persona se hace alcalde. Voy a decir de algo apartado, López de Micay. Ese alcalde, allá es como si no existiera. Está la figura de alcalde, pero no manda en López. Ya no, porque él no puede hacer nada que vaya en contra de los intereses de los que gobiernan el territorio. Eso nos ha perjudicado toda la vida. Otra cosa, yo veo con tristeza, nosotros tenemos buenos dirigentes negros, mucha inteligencia, abogados, licenciados, maestros de la ley, magíster, bueno, lo que usted quiera, pero tenemos un problema, que nuestra piel a algunos, cuando se hace muy profesional y ya les pica, ya no se sienten negros, ya quieren adoptar otras vivencias, otras, ¿cómo le dije? La política la misma, pero, por ejemplo, es que yo me vine al Quindío, yo soy de Puerto Tejada, Cauca, entonces yo me olvido del Cauca, y ya yo no me siento más caucano, sino quindiano, ¿sí? Entonces yo ya me vengo a las vivencias del Quindío, quiero ser como los quindianos, y no debía de ser así, ¿sí? Entonces yo qué digo, mire, la ley está hecha, pero ¿quiénes somos los que estamos, como dijera yo, obligados a hacer que la ley se cumpla? Mismas víctimas, digo yo, las mismas víctimas. Porque si somos 11 millones mal contados de víctimas, ¿cómo es posible que no tengamos voz y voto, aún teniendo 16 curules en el Congreso de la República? No vamos a tener voz y voto para reclamar de que sí se indemnicen las víctimas en cuánto tiempo y cuándo y por qué. Usted lo ha dicho. Otro de los temas que aquí nos lleva es el tema de la discapacidad. Quiero darle la palabra a nuestro intérprete y que nos cuente todo el tema, porque a mí me pasó, yo soy
profesor en un colegio donde tengo varios alumnos sordos y resulta que mi desconocimiento llevaba a ejercer una discriminación hacia ellos. Inconscientemente lo ejercía como discriminación. Inclusive el no saber la lengua de señas, pues imposibilita el acceso a la información de ellos. Entonces me gustaría darle la palabra a Einar para que nos cuente todo sobre la discapacidad, cómo se debe dirigir una persona hacia ellos, cómo hacer que ellos se sientan incluidos dentro de esta sociedad. Es un tema muy complejo y muy amplio, como lo compartía don Isaac, que decirlo así, la discapacidad siempre ha existido toda la vida. Decirlo así, yo no voy a mencionar nada religioso, pero desde la época de Abraham para acá ya existían, por ejemplo, comunidad sordo, discapacidad, razas diferentes. Pero siempre toda la vida, desde la creación del mundo para acá, ha sido discriminada la persona de color y las personas con falta de un sentido físico o sensorial, como llamados los de discapacidad. ¿Qué sucede? Cuando personas naturales como nosotros, digo naturales en el sentido de que no tenemos ninguna discapacidad, que escuchamos bien, hablamos bien, vemos bien, discriminamos a aquellos que realmente no funcionan como nosotros, no tienen la funcionalidad ni actividad que desarrollamos nosotros para confiarles a ellos tales actividades. Una de las cosas que se presenta mucho aquí en el país es la falta de oportunidad laboral. Hay muchas personas con discapacidad que también se preparan en la parte técnica, tecnológica y profesional, en varios ámbitos profesionales que ellos siempre sueñan ser. Cuando llegan a lograr estos objetivos, desafortunadamente, pasan sus hojas de vida a diferentes entidades para buscar la oportunidad y lo único que le dicen a ellos es, pero ¿cómo lo abordo? ¿Cómo me comunico? Y si llega a pasar algo, ¿quién le avisa? ¿O cómo le avisa? ¿Sí? Entonces están pensando en los desastres que pueden pasarle a una persona con discapacidad y no la oportunidad y beneficio y conocimiento que puede aportar una persona a X empresa o entidad que se le dé la oportunidad. Vamos a un caso. Yo voy a hablar en este momento de la discapacidad sorda, ¿sí? Pues llevo 34 años ejerciendo esta función con ellos a nivel nacional, 5 departamentos he trabajado y me di cuenta de algo. La comunidad sorda no es igual gramaticalmente a nosotros. ¿En qué sentido? No conjugan verbos, no utilizan sustantivos ni conectores. La interpretación de ellos es muy limitada. La capacidad mental de ellos de asimilar, de asentar cosas es muy limitada. No estoy queriendo decir con ellos que sean brutos, no, nunca lo son. Son más inteligentes que nosotros. Sino la situación es que ellos una sola palabra la determinan para toda. Nosotros manejamos varios sentidos de la palabra. Con el permiso de medios, si ustedes me lo permiten, quiero dar una pequeña explicación para que me quede clara la información sobre la palabra hueco. Hueco tiene sus sinónimos: agujero, hoyo, orificio, roto. Dejémoslo ahí. Si tú le dices a una persona sorda hueco, él sabe que es un hueco y la seña de hueco es esto. Está así y como si botara algo. Listo. Tú le dices a la persona sorda orificio, lo asocian con edificio. Roto, lo asocian con ratón. Hoyo, con ollas, y agujero con agujas. Entonces imagínense de ahí para allá todo su entorno, cómo va a ser la comunicación, ¿sí? De expresión de ellos mismos y de lo que ellos reciben de afuera hacia adentro. La problemática que tenemos es la falta de la ley de inclusión, que ya está la ley de inclusión, es las personas que realmente se interesen por querer aprender a comunicarse con ellos en diferentes entidades. No tiene que ser, perdón, no tiene que ser solamente la parte educativa, salud, jurídica. Varias entidades, ojalá que uno o dos funcionarios de ellos aprendieran a comunicarse así ya básicamente con ellos. Por decir, gracias a Dios, lo digo en el buen sentido de la palabra, las personas ciegas no ven, pero escuchan y pueden expresar el habla, pueden escribir a través del braille, ¿sí? No tienen tanta desventaja, la única desventaja es igual del sordo, la parte laboral, que casi no la tienen. Pero digamos en el tema de los sordos, ellos viven en ese tema de silencio, viven en ese tema de aislamiento
en la parte gramatical. Cuando no hay personas que realmente se interesen a comunicarse con ellos, así es lo básico, para ellos resta el interés de estar con esa persona. Si ellos ven a alguno que por lo menos esté aprendiendo el abecedario dactilógico, que A, B, C, D, todo eso, ellos dicen, esta persona me puede servir de puente de comunicación en algún momento. Mientras no haya personal con esta comunicación, obviamente el sordo siempre va a vivir discriminado, aunque haya las leyes en pro de ellos. Así como lo estabas compartiendo con la raza negra, que yo amo amo mucho a esa gente, la amo de verdad. Y el profe se ha dado cuenta que compartimos muchísimo como compañeros de colegio, y es que yo aprendo de ellos muchísimo. Veo su forma de vida tan bonita, el ambiente de ellos tan alegre, a pesar de... Nosotros estamos bien ahorita, pero cuando estamos pasando una situación caótica o crítica, cambiamos el semblante. La raza negra no. La raza negra no. Ellos sienten el golpe de la vida, sí, pero todavía siguen con esa alegría. Así es la comunidad sorda. Así no tengan un plato de comida, viven como si ya hubieran desayunado todos los días normal. Entonces, una de las cosas de lo que estamos hablando, el tema del reconocimiento es, ojalá Dios lo permita, que los gobiernos de aquí en adelante realmente se preocupen por el tema inclusión del braille, lengua de señas y la parte cognitiva de estos niños que necesitan, por ejemplo, los niños autistas, necesitan mucha comprensión y personal que los comprendan a ellos, no esperar que ellos nos comprendan a nosotros. Ese era mi compartir, profe. Gracias. Excelente, excelente. Y vamos a dar ya este primer corte. El tiempo en televisiones y en medios es muy corto para hablar sobre estos temas. Estos temas son bien carnudos y pues en el segundo segmento ya vamos a tener otro tema, pero más hacia la vida de ustedes, hacia la vida de ustedes como bibliotecas humanas que nos pueden aportar la vida de Justino, la vida de Einer y la vida de nosotros dos profes que siempre la vamos a contar aquí en contexto. Entonces, hombre, ¿y por qué no? La vida de Paulita también. Vamos a ponerla aquí a hablar sobre su vida. Y la mascota también. Esto es Magazine Piel Negra. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el reconocimiento de personas, empresas, productos y servicios. Bienvenidos a Café al Parque. Te invitamos a este hermoso lugar. Disfruta del Parque de la Vida y tómate una deliciosa taza de café en compañía de tu familia, de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar. Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido, aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío, descubre el encanto del cada rincón. Hay algo que amar, donde la brisa te llena de encanto y el aroma del café sin igual. Hago palmera desde yo te encontré, en el eje cafetero me enamoré. Juntos miramos el atardecer, Oasis Quindío, un sueño por conocer. Te esperamos.
Mi Comercio es una aplicación web que te ayudará a administrar tu negocio de manera ágil y rápida. Todo con el fin de optimizar tu tiempo para que puedas incrementar tus ventas. Registra con solo 3 clics tus ventas diarias en este sistema POS y genera rápidamente el comprobante de venta para tu cliente. Consolida automáticamente la actividad de cada día en el cierre de caja. Consolida la información del negocio en prácticos reportes automatizados para tomar mejores decisiones. Llega a más personas, genera mayor confianza y clientes. Esta es una recomendación que no te puedes perder. Ven a Arepas de Chocolo Mi Abuelita, un lugar lleno de sabor y tradición. Aquí encuentras arepas de chocolo sencillas 4 por 3.500, con queso por 1.700 y con queso y bocadillo por solo 2.000. Son horneadas, saludables y 100% caseras, como las hacía la abuela. Puedes pagar en efectivo o por transferencia. Estamos justo frente al puente del Centro Comercial Bolívar. No te quedes con el antojo. Pasa y prueba la mejor arepa de chocolo del departamento del Quindío. Bueno, y volvemos a nuestro programa. Y en este segmento ya quiero abordar libremente, profes, libremente a los invitados, la vida de cada uno, esos, lógicamente metiendo estos temas de inclusión, estos temas de leyes, estos temas cuando hemos sido víctimas también de muchas cosas que nos han sucedido. Y quiero que Justino comience con ¿quién es Justino? Bueno, profes y compañeros del auditorio, yo ya les había dicho mi nombre, lo repito, Justino Saab Banguera. Yo nací en un poblado llamado Puerto Teja, Cauca, en 1964. Mi papá era una persona, mi papá y mi mamá, siempre han dicho que fueron campesinos, pero mi papá trabajaba en los ingenios cañeros. Mi mamá era ama de casa, pero era partera, que en ese tiempo se usaban las parteras, y también era, como le dije yo, como la médica ancestral, o sea, trabaja con las plantas y ella, nuestra casa se mantenía llena de todo eso. Sigo contando. Ustedes saben que en Colombia siempre ha estado el conflicto armado. Entonces, cuando el tema del M-19 que hubo, no sé quién recuerde a José Mercado, un sindicalista, a quien el M-19 secuestró y mató. Entonces allí le tocó salir a Pedro Pablo Saab Hurtado, que era mi papá, a aislarse, deja su trabajo que tenía allá y luego a un monte. Ya fue acá en el Pacífico, por Buenaventura, ya me crié muy pequeñito. Cuando llegamos allá, de allí que no tuve oportunidad de estudiar, por vivir, porque mire, hay campo y hay monte. ¿A qué le llamo el campo? Por ejemplo, estoy aquí en el Quindío y yo para mí aquí el campo es, yo salgo para cualquier vereda de aquí, eso es el campo. Fincas, pero tienen acceso a carretera, fluido eléctrico, hasta internet hay en las fincas. De donde yo le hablo, sí, nosotros de donde nos dejaba el carro para llegar a donde vivíamos, hay que caminar 5 horas si caminaba rápido, con el tercio al hombro, porque no había ni mulas ni nada, o sea, al hombro. Entonces, cuando hablo de esto, quiero decir que los niños, en mi caso, yo conocí el carro como hasta los 3, 4 años. De ahí yo no volví a ver un carro hasta que yo fui capaz de salir de allá, pero llevar algo, porque ¿cómo vamos a llevar a un muchacho apenas para llevarlo al pueblo? No, hay que llevar a alguien que pueda ayudar a traer la remesa del mercado. Por ahora se le dice la remesa, ¿no? O sea, el mercado. Entonces yo cuando volví al pueblo, tenía, diga usted, 8 años, 9 años. Ya no me acordaba de los carros. Nace estas historias porque mucha gente que ha crecido en la ciudad y de pronto nosotros, los mismos negros que somos privilegiados, por así decirlo, nos olvidamos de esas luchas que sufren otras comunidades iguales a nosotros, y cuando interpretamos la ley, cuando hacemos las leyes y trabajamos hacia la ley, pues nos olvidamos de eso. Caso que ustedes ya todos conocen, lo que había pasado con este representante que teníamos a la Cámara, que supuestamente representaba a las víctimas, representaba a toda la población negra,
pero nunca se le vio una iniciativa de ley que nos ayudara en cualquier... entonces era un polo aislado, para no decir quién es, un polo aislado de lo que verdaderamente es la comunidad negra. Profe Einer, cuéntenos cómo es Einer, quién es Einer y cómo Einer llega a trabajar por esta comunidad. Bueno, mi vida es un caso, yo digo que chistoso y a la vez enseñable. Yo nací aquí en Quindío. Nací en el Quindío por situaciones de mis papás cuando yo era pequeño, problemas que tuvieron, resultamos viviendo en Bogotá. En Bogotá mi papá fallece, mi mamá se vuelve a casar, no tengo una buena relación con mi padrastro, era todos los días pelea con ellos. Soy de hermanos, tengo 5 hermanos, conmigo somos 5 hermanos, perdón, de la cual pues no teníamos una relación muy buena con nuestro padrastro. Algo que sí le abono era que con ellos nunca nos faltó el plato de comida. Siempre el plato estaba en la mesa, aunque no había comida. No, mentiras. Sí. Siempre estaba, nunca nos faltó la comida en la casa, siempre estuvo. Por motivos de convivencia y de falta de relación familiar, yo resulté viviendo en la calle del Cartucho en Bogotá. Calle del Cartucho. De Bogotá. Duré 10 años en esa vida, de las cuales de esos 10 años tuve una experiencia muy fuerte. Creo que ustedes recuerdan la época de Pablo Escobar, de los Gacha. En una ocasión yo estaba durmiendo en un andén con 2 supuestos compañeros de la calle. Estábamos durmiendo ahí cuando llegó una camioneta y se estacionó. Nosotros estábamos arropados con cartones, pues obviamente por el frío en ese entonces Bogotá. Se bajaron 2 escoltas y pues dijeron groserías contra los otros compañeros y le dispararon con escopeta de pisto. Yo estaba esperando también mi totazo, pero yo no me quité el cartón de la cara, sino me quedé ahí. Cuando ellos maldijeron a esas 2 personas, les dispararon, los mataron, a mí me dijeron, usted se salva porque usted no fue sapo. Se subieron al carro y se fueron. Cuando yo me quité el cartón, estaba untado los órganos que ellos los reventaron y todo estaba sobre mi cuerpo, yo salí a correr. Quiero compartir algo. Nunca en mi vida en Bogotá conocí sordos. Yo no creía en esa comunidad. Yo decía, ciegos hay. Personas que le falta un brazo, los hay. Ciegos los hay. Físicos los hay. Y yo decía, pero un sordo mudo, ¿cómo sobrevive? No habla, no escucha. ¿Cómo? Yo presté el servicio militar. A los 19 años me fui voluntario siendo habitante de calle. Me fui para el ejército y dije, bueno, me voy a regalar porque voy a desayunar y a comer gratis. ¿Sí? Puedo compartir algo de la experiencia personal. Yo comí basura también, escarbaba la basura, pero nunca, siendo habitante de calle, nunca pedí plata. Robé, sí, atracaba en ese entonces, sí. Pero yo siempre llegaba a los restaurantes en Bogotá y les decía, yo les lavo la loza por un plato de comida. Y empecé a hacer esa gestión. Entonces los dueños del restaurante, listo, pero primero se baña. Porque mire cómo está, eso no sirve así. Yo entraba, me bañaba, ellos me quemaban la ropa que yo tenía y me colocaban ropa de segunda. Entonces, claro, yo salía, me cambiaba y me colocaba el delantal y me decía, a ver, empiece a ver. Pasaba algo curioso, que las cocineras cuando me veían lavando la loza me picaban con la comida. ¿Cómo es este pedacito? ¿Cómo es este otro poquito? Yo ya quedaba lleno. Cuando yo terminaba de lavar la loza y toda esa cosa, me servían el almuerzo y ya no. El error que cometía el dueño era que me daban plata. Y ustedes saben que un drogadicto con la plata, así sean 100 pesos, eso es para ellos. Y yo pedía era comida, yo decía un plato de comida, nunca pedía plata, pero me daban 10.000, que 5.000, y entonces, obvio, era peor. Cuando presté el servicio militar, ya no conseguía el dinero como lo hacía antes. No tenía la familia. Mi familia tampoco sabía que yo estaba por ahí en el ejército. Desde que yo salí a la calle, dejé mi relación con mi familia, con mis papás, mis hermanos. La única que me visitaba en ese entonces era una abuela. Ella sí sabía dónde estaba yo y allá llegaba y me llevaba ese desayuno, cosas así. Cuando presté servicio militar, para el tema de la droga, porque la ansiedad me daba muy fuerte, creo que ustedes conocen este producto que se llama Diablo Rojo. Sí. Listo. Yo mezclaba ese polvo de Diablo Rojo con la pólvora de las balas de fusil, lo mezclaba y me lo chupaba. Yo me dopaba con eso. Gracias a Dios nunca me pasó nada, aunque eso era un veneno impresionante.
Pero Fuerte. también ese producto se lo daban a los perros de allá del ejército para que mataran a los guerrillos cuando salíamos de caminata, pues, de lo que llaman el ejército a caminar. Le daban eso a los perros para que ellos cuando atacaban mataran. Y claro, a mí me afectaba porque yo cuando consumía eso quería matar a alguien. Se me brotaban las venas, no tenía hambre, no tenía sueño, un mal genio impresionante. Salí de prestar servicio y me fui a trabajar a minas de carbón, ya todavía siendo drogadicto. En esas yo soy cristiano evangélico, ya hace mucho tiempo. Resulta que tuve una experiencia con Jesucristo en ese estado de droga, no estaba fumando ese día, estaba sentado en el parque y llegaron unos muchachos a presentar unas obras de teatro y danzas. Eso fue en Paipa, Boyacá. Cuando yo me senté y empiezo a escuchar de ellos que estaban cantando y empiezo a escuchar una voz, no sé, no, yo estaba solo y me decía, usted me responde por esa vida. Yo entregué mi vida por usted, yo a usted lo amo. Tal cual era la voz así. Y yo empezaba a mirar quién era el que me estaba hablando y no veía a nadie. Y yo decía, pues madre, ahora sí me chavete, ahora sí me aloqué y no había consumido nada ese día. Y siguió el tema, siguió la charla. Cuando ellos terminaron, la muchacha me hizo la invitación, pues yo fui a esa iglesia donde ellos iban. En esa semana que yo le dije sí a Dios, quiero cambiar mi vida, fue increíble. No me lo propuse, ni fue determinación propia. Pero a los 2 días Dios me quitó lo de 10 años de vicio. No sé cómo, no sé. Porque a un amigo al final me ofreció un cacho de marihuana así grueso, grande, y claro, yo lo cogí con todo el respeto de los medios. Eso me supo a puro estiércol de vaca. No lo fumé sino el olor, era el aroma. Y en esa semana llegó una vez una chica sordo, muda, que entonces decíamos así sordo muda, ahorita el término es sorda. A partir de ese momento empezó yo a conocer los sordos. Entonces ella empezó a interactuar conmigo, yo no sabía nada de eso, y entre el grupo de los muchachos había uno que es intérprete de Bucaramanga y empezó a interactuar con ella. No sé quién le dijo a él, no sé qué pasó, pero me señaló y me dijo, de aquí en adelante usted se encarga de ella. Digo, hermano, pero usted cómo pretende que yo interactúe con ella si yo no sé ya cómo me comunico. Mira a ver cómo va a ser papá, pero ya le tocó a usted con ella. Qué chévere. Y empecé. Oiga, qué historia de vida. Fuerte, fuerte, fuerte eso de tener, profe. Oiga, Robbins, qué par de papeletas que trajimos hoy. Pero ¿sabe qué estaba pensando yo mientras terminaba de escuchar a Einar? Oiga, son dos historias de contextos supremamente distintos. Sin embargo, hay una similitud. Acá nuestro líder habla de cómo le tocó irse a la selva sabiendo que no fue, digamos así, criado, no nacieron allá, les tocó a él y su familia irse a la selva, vivir totalmente marginados, ¿sí? Sin lo duro que es uno contar que en lo que vale por allá un aceite para cocinar, un poquito de sal, esos son lujos ya en esos espacios. Y ahora ver la historia que nos cuenta Einar y vivió toda la carencia, ¿sí? Desde la ciudad, ¿sí? Entonces vemos ahí como una dualidad de dos polos, desde el monte y desde la misma ciudad, sufriendo y careciendo profundamente de lo esencial, de lo mínimo que uno debe esperar en este momento de la historia. ¿Sí o no, Roy? Hombre, a mí me deja aterrado y es que uno cree que ha sufrido. Y cada uno de nosotros, si le preguntan, va a decir, no, a mí me ha ido mal por esto, a mí me ha ido... Pero es muy importante estos testimonios, es muy importante el aprender a escuchar al otro, ¿sí? Para darse cuenta que uno realmente ha sido un privilegiado, ¿sí? Porque me imagino que habrán historias más fuertes que la del mismo Einer, que la del mismo Justino, y que al ellos escuchar esas historias pensarán, lo que a mí me pasó no es nada comparable con lo que le ha pasado a otros. Pero lo bonito de esto, y yo sé que Justino ahí me apoya, y lo dijo Einer, es que siempre está esa mano, que es la mano de Dios,
que es la mano de un Salvador. Sí. Justino sabe de este cuento y bastante de este cuento es que él ha sido apegado a Dios. Profe, mi compañero, no, vea. Mi mamá, vuelvo y digo ya, la médica ancestral. Entonces ella creía mucho en la Virgen del Carmen, en San Antonio, bueno, cosas así. Mi papá no. Mi papá creía en Dios. Y mi papá sabía leer y escribir, mi mamá no. Y yo siempre quise saber leer. Yo toda una vida quería saber leer desde pequeño. Yo dije, pero allá en ese tiempo pues, no habían profesores. Nosotros, digamos, la casa más cerca que estaba, nosotros éramos 8. 6 hermanos, papá y mamá. Y la casa más cerca quedaba como a 2 horas de nosotros. Pero en ese tiempo había unos radiecitos. No hay quien recuerda, por ejemplo, por aquí se ven todavía. Los que cogen café se tercian un radiecito de 2 bandas. En ese tiempo eran el saño. Eso cogía por allá Caracol y Sutatensa, Tobelar. Sutatensa, Radio Sutatensa. Esa tenía 1500 kilovatios en antena, ya las que más. Ahí daban, y en Caracol daban la escuelita Caracol. ¿Usted cree que yo aprendí a leer y escribir oyendo la radio? Increíble. Yo aprendí a leer y escribir. Y cuando hablaban del tablero, yo me imaginaba que el tablero era algo como una cortina que lo envolvía, ¿no? Algo así. Conocí el tablero en el 85. Si soy del 64, ¿cuántos años tenía? Claro. Cuando conocí el tablero, y el día que conocí el tablero me tocó dar una cátedra de minería, de arroz y de lo que es la madera, con Sintra Madera me tocó. Ahí conocí el tablero, yo, ¿qué es el tablero y la tiza y haciendo los muñequitos? ¿Sí? Y bueno, para no contar todo así, en el 2000 yo dije, no, ya mis hijos grandes, yo no vivo más, me salí del monte, no voy a vivir en la ciudad. Tenía un ranchito en Buenaventura y yo dije, mis hijos los mandaba para la escuela, iban hoy, mañana no iban. Ay, usted no quiere estudiar, yo voy a estudiar. Entonces yo me metí a estudiar, me metí en primer bachillerato, en sexto, sin haber ido un día a la escuela. Y yo me gradué sin faltar un día y yo fui la excelencia, soy la excelencia del 2003. Del 2004, soy la excelencia, me gané, por haberme graduado con 39 años, no tenía las becas normales, pero sin embargo yo entré a la Universidad del Quindío a estudiar por tutoría en Buenaventura y el semestre valía 1.800.000. Y yo entré con 5.000 pesos, yo pagué nada más 5.000 pesos y me salen las lágrimas. Bueno. No, Justi, esas lágrimas, para mí, yo me siento muy orgulloso, primero de tenerlo como amigo, como consejero, como líder, porque lo considero mi líder, tanto espiritual como liderazgo social, y considero que esas vivencias en las que tú me has contado, echando el cuento aquí, soy muy amigo de Justino, pues, y he estado ahí en su proceso, y siempre lo he admirado. O sea, esas lágrimas que el hombre aquí está, cuando él recuerda su vivencia, su vida como tal, son unas lágrimas, para mí, unas lágrimas de ese sentimiento de orgullo, de poder decirle a la población negra hoy, que una población que no está allá en el territorio como tal, sino que es una población que vive aquí, que está en la ciudad, que tiene las condiciones, que ya no tiene una escuela o una universidad que tiene un precio exorbitante, cuando hoy las escuelas, los colegios son totalmente gratis, te dan comida, tienes acceso a una tecnología súper, y cuando encuentras una universidad como la Universidad del Quindío, que te brinda todas las garantías, que su proceso hoy puedo decirlo, que la Universidad del Quindío, y gracias a esta gran alma mater, hoy es una universidad que incluye a esta población. Pues hombre, es imposible que la población afro no salga de la esclavitud mental. Profe, y otra cosa, compañero, mire, yo hoy desde aquí quiero dejar un mensaje a los jóvenes, a los niños e inclusive a los adultos. Mire, no podemos decir que no somos capaces, somos capaces. Que no creamos es otra cosa. Pero
todo lo podemos. Primero que todo en Cristo. Mire, yo recuerdo que estaba yo una vez en el colegio y el profesor dijo, estudien porque tienen el examen de sexto, pasado a séptimo. Tienen un examen de sociedad, era el profesor de, ¿cómo se dice? De sociales. Y yo, pues, no sabía, yo escuchaba lo que él decía, pero no tenía ni idea ni de, ¿cómo se dice? El renacimiento. Yo no sabía qué fueron los bárbaros, yo no sabía por qué significaba un canal de irrigación en Egipto. Y profe, ¿y usted cree que yo nunca estudié? Le voy a decir, yo nunca estudié. Estudié para el examen y yo no estudiaba para el examen. Yo siempre me soñaba el examen, yo no sé por qué. Yo ganaba. Entonces le digo a los jóvenes hoy, a mí no me digan, vea, yo me he acostado sin comer 3 días. Lo máximo que he estado sin comer nada, apenas tomando agua, han sido 5 días. Y no me he muerto. Y no me robaba el del vecino que tenía matas de banano, yo no me le iba a robar un banano para que no me mate el hambre. Entonces yo no coincido, que es que no es que roba porque no hay que hacer. Es que fuma marihuana o otras cosas, que porque la depresión, que porque sin oportunidad. No. Eso lo hago porque yo quiero. Porque yo, sí. Es muy importante lo que voy a decir y voy a preguntarle aquí al profe en esta frase que yo he ido construyendo. Y yo he ido construyendo porque algunos políticos en la vida política, esos que dicen trabajen vagos, no voy a decir pues sin los nombres aquí, pero esos políticos que dicen... Están en sus cabales. Esos políticos que dicen esas frases han dicho, son pobres, ellos son pobres porque quieren. Y yo la cambio la frase. Y yo digo, son pobres porque ellos quieren. El que dice esa frase debería decirla, son pobres porque nosotros queremos. Exactamente, profe. Es cierto eso, ¿no? Y yo, o sea, básicamente escuchando acá las historias, uno dice la capacidad del ser humano es muy grande, en serio. Uno, está bien que son frases que usted todo el tiempo las dice, entonces, pero conocer estos referentes, conocer este referente, nos enseña a uno que, uy, de verdad, a veces sorprende porque en una historia como la que nos cuenta el profe Justino, el que usted no supiera ni siquiera coger un lápiz en este momento no tendría cómo juzgarse. ¿Sí me entiende? Uno diría, no, pues es que, ¿cómo? ¿Bajo qué garantías? Es más, usted no careció de oportunidades, ni ustedes no carecieron de oportunidades. Se hizo un esfuerzo, en cierta medida, ciertas personas hicieron un esfuerzo para que en vez de no tener oportunidades, tuvieran un número negativo, o sea, les tocara más duro. No es quitarle las oportunidades, es casi que tratar de imposibilitarle las cosas. Y el hecho de que estén acá digamos, con la situación actual, que sería bueno, pues ya empezar a abordarla también, las luchas que han realizado ya en estos momentos. El hecho de que estén acá es una demostración de que por mucho que se trate, por mucho que se tenga ese tipo de políticos, como decía, fuera de los cabales, se puede lograr, se puede hacer, y que jamás, y por eso están vivas hoy comunidades como la de ustedes, don Justino, por eso personas acá como Einer, por eso están acá peleando fronteras, porque es que por más que quieran, jamás los van a acabar, ¿sí? Oiga, profe, y me pasaba ahorita con Einer, y es que Justino hablaba del profesor de sociales. Oiga, yo creo que el profesor de sociales tiene una labor titánica y es dejar de replicar este conocimiento occidental, dejar de hablar de una conquista como algo romántico, porque todo el mundo cree que la conquista es algo romántico, en lo que
a uno le atañe y es, hombre, tratar de explicar esta historia, la historia negra, la historia de nosotros, la historia colombiana, nuestras vivencias, tratarlas sin romantizar el proceso que ha sido esta exclusión, este maltrato, esta violencia epistémica, estructural. Y al hablar de esto, una vez hablaba con Einer, él estaba con las personas, los estudiantes sordos, y ellos estaban fascinados con la clase de ciencias sociales, porque, bueno, no, que lo cuente Einer. Yo para qué lo voy a contar, que lo cuente Einer realmente. Sí, profe, tiene toda la razón en el sentido de que lo que yo compartí al comienzo, de por sí la comunidad con discapacidad auditiva, sordos, pues, desconocen mucha información, ¿sí? Ellos en algún momento estudiaron, sí, estudiaron en un colegio para sordos, pero resulta que a ellos no les profundizaron las temáticas que nosotros como oyentes sí logramos obtener en clases en diferentes partes del colegio. Cuando tengo la oportunidad de conocer al profesor de sociales y tenemos la oportunidad de interpretar la temática que le daba a la comunidad sorda, ellos abrían apenas la boca diciendo, wow, yo no sabía esto, wow, yo no conocía esto, ¿cómo? ¿Eso fue verdad? Uy, ¿eso pasó? Uy, yo no sabía, nadie me contó. Y ellos no querían que la hora se acabara, ellos querían que toda la jornada fuera con el profe de sociales. Y aún así, cuando terminábamos la clase, nosotros lo abordaban a él y le seguían preguntando cositas, porque quedan impactados de cosas que ellos desconocían, y créanme que son experiencias que ellos quieren vivir continuamente. Y es paradójico porque ese profesor de sociales pues soy yo. No es que, pero no soy licenciado en sociales. Soy licenciado en educación física, tengo una maestría y tengo un doctorado, pero es eso, o sea, la labor titánica que tienen los profesores de sociales en el compromiso de llevar verdaderamente la información a las comunidades, y ese lado B de la historia, porque siempre se cuenta el lado A. Oiga, Robbins, el lado B de la historia, pero para nosotros el lado A, sino que es que, y un poco más adelante, en otra ocasión podríamos entrarlo a hablar, a nosotros nos han contado una historia escrita desde muy lejos, y como si a usted, un señor de otro pueblo, venga a contarle cómo fue la historia de su papá, quién fue su mamá, quién fue su hermano. Eso no tiene mucho sentido. No y tiene eso es lo mucho que el deber, la deuda que tenemos los docentes, no solo de sociales, de todas las áreas, empezar a educar desde lo que nosotros somos, desde lo que sabemos, no de lo que nos cuentan que somos. Y el reto es pues indagar, buscar por otro lado, porque no es fácil, siempre se hace una búsqueda de la historia y siempre va a encontrar pues la versión del que ganador. ha estado atarbaneando, ¿cierto? Mandando el mundo. Y bueno, no, entonces una tarea fundamental. Bueno, desgraciadamente este programa es corto, Justino. Para estos temas esto es corto. A Justino lo vamos a tener, escúcheme bien para que todos nuestros seguidores, a Justino lo vamos a tener en la Casa del Libro el 21 de mayo. El 21 de mayo la vamos a tirar. Hay que romperla toda, y es que el 21 de mayo es el día de la afrodescendencia. Pero nosotros hemos querido hacer algo distinto. Y algo distinto es que vamos a traer personalidades como Justino a que cuenten sus anécdotas, cuenten la vida, cuenten sus historias, que nos den consejos, que podamos aprender de ellos y de su historia. Los vamos a tener aquí en la Casa del Libro durante todo el día. Y vamos a hacer un concurso sobre la fotodenuncia, ¿sí? Fotodenuncia. Hombre, los que quieran inscribirse también, contamos con un espacio para la comunidad. Esto se va a hacer con varios colegios del municipio
pero están invitados todos aquellos que quieran hacer fotodenuncia y vengan a hacer una exposición sobre racismo estructural, sobre discriminación en Armenia, Quindío. Paulita, dime tú, ¿qué quieres decir? Despedirnos aquí con este programa. Bueno, no, en resumen, pues que me parecen dos historias de vida bastante importantes, que noto que ha habido mucha fuerza de voluntad, tanto del uno como del otro, de Einar para salir de las drogas, como de Justino. Justino para superarse, para estudiar, para aprender y no quedarse siendo uno más del montón y en la mediocridad, porque cuando uno se queda en la comodidad de no tuve oportunidades, eso es mediocridad también. Entonces habla muy bien de ustedes dos, esa fuerza de voluntad y haber salido adelante a pesar de la falta de oportunidad, a pesar de las limitaciones económicas que tuvieron. Entonces felicitarlos porque son un ejemplo. Eso. Excelente, sí. Excelente, Muchas muchísimas gracias. en ¿Algo serio. que decir, Justino? Pues nada, que primero que todo agradecer, pues me invitó a este espacio y pues para el Día del Libro, de la colombianidad, que recuerden que yo voy a hablar mucho de negritudes porque siempre me gusta más la palabra negro que afro. Eso sí. Y no, pues que de todas maneras decirle a los compañeros que hoy tienen oportunidad de estar en el gobierno nacional, municipal, el gobierno departamental, o que tienen oportunidades de estar en las diferentes entidades del gobierno, y son negros, hombre, que hagan valer los derechos de los negros, que luchemos por los derechos de los negros sin desconocer los demás derechos, pero porque somos negros, luchemos por los negros, porque ayudemos a los mestizos, pero pues importante, yo primero ayudo en mi casa y ahí la casa ajena. Einer, vamos a hacer un programa solamente con la comunidad sorda. Vamos a traer aquí a la comunidad sorda para que hagamos un programa bien chévere sobre este tema y sobre los temas que a ellos realmente les atañe. Ojalá no sea el único medio que los invite y ojalá que les dé voz a aquellos que no tienen voz. No, sí, yo creo que eso para mí es inclusión. Eso es inclusión. Que no solamente se convoque personas profesionales, sino personas que hayan sobresalido de la nada, digámoslo así. No, yo creo que sí, muy pronto entonces yo hablaría con la Asociación de Sordos del Quindío y traeríamos las personas que realmente han sido influyentes y también víctimas, por decirlo de esa manera, de la discriminación social, de cómo no les han dado la oportunidad y cómo hoy en día lograron. No, y agradecer también este medio, esta sintonía, la invitación que nos hicieron. Realmente me siento muy feliz, muy alegre, muy contento de que nos demos a conocer, de que demos una historia que realmente que es verdad y que no es una fantasía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta un nuevo programa. Hasta luego. Gracias.